El día de hoy quiero hablarles de una planta que muchos tienen en casa, pero muy pocos realmente conocen a fondo, y es la sansevieria, una planta que parece sencilla, incluso común, pero que con el tiempo te das cuenta de que es mucho más especial de lo que aparenta, porque no solo es resistente y bonita, sino que tiene una historia, una presencia y una utilidad que la convierte en una de esas plantas que se quedan contigo por años, incluso pasando de generación en generación sin perder su fuerza. La sansevieria es de esas plantas que, sin importar en qué parte del mundo estés, alguien la reconoce de inmediato, aunque la llame de otra forma, porque para algunos es lengua de suegra, para otros espada de San Jorge, planta serpiente, o incluso nombres muy locales que nacen de la costumbre y la experiencia. Y eso es algo que llama mucho la atención, porque no es común que una planta tenga tanta presencia en diferentes culturas, lo que nos deja ver que no se trata solo de una planta decorativa, sino de una especie que ha acompañado a las personas por generaciones, creciendo en patios, en macetas sencillas, en interiores con poca luz, o incluso en jardines donde prácticamente se cuida sola, adaptándose a cada entorno como si entendiera perfectamente dónde está. Y eso crea una sensación muy especial, porque no es una planta que llegue y se vaya rápido, es de las que se quedan, de las que pasan los años y siguen ahí, incluso multiplicándose sin que uno haga mucho esfuerzo, llenando espacios poco a poco hasta convertirse en parte del hogar. Algo que sorprende muchísimo es la capacidad que tiene esta planta para resistir condiciones que otras no tolerarían, porque puedes olvidarte de regarla por días o incluso semanas, tenerla en un rincón con poca luz, o moverla de un lugar a otro, y aún así sigue firme, creciendo a su ritmo, como si nada la afectara realmente. Y eso es lo que hace que muchas personas se encariñen con ella, especialmente quienes van comenzando en el mundo de las plantas, porque no genera esa presión de estar pendiente todo el tiempo, sino que más bien te da confianza, te demuestra que es posible tener algo vivo, bonito y fuerte sin necesidad de ser un experto. Y poco a poco, cuando comienzas a verla sacar nuevos brotes, esos pequeños hijitos que aparecen alrededor, entiendes que no solo sobrevivió, sino que está prosperando, incluso en condiciones que parecían poco favorables. Hay historias muy interesantes alrededor de esta planta. Personas que han encontrado hojas tiradas, casi secas, y que con un poco de paciencia las han logrado revivir, colocándolas primero en agua hasta que comienzan a sacar pequeñas raíces, y luego pasándolas a tierra donde terminan creciendo con fuerza, lo que habla muchísimo de su naturaleza resiliente, porque no necesita demasiado para volver a empezar, y eso genera una conexión muy bonita, porque no es solo cuidar una planta, es ver cómo algo que parecía perdido encuentra la forma de salir adelante, y con el tiempo, esa misma planta comienza a llenarse de nuevos brotes, creciendo tanto que incluso hay que cambiarla de maceta o dividirla. Y ahí es donde muchas veces empieza algo muy especial, porque se convierte en una planta que se comparte, que se regala, que pasa de una persona a otra, creando pequeñas historias en cada hogar donde llega. Dentro de casa, la sansevieria tiene un papel que va más allá de lo visual, porque muchas personas notan que el ambiente cambia cuando la tienen en sus habitaciones, especialmente porque es una de esas plantas que continúan trabajando incluso durante la noche, liberando oxígeno mientras todo está en silencio, lo que la hace ideal para espacios de descanso. Y aunque no siempre es algo que se perciba de inmediato, con el tiempo se siente esa frescura, esa sensación de aire más limpio que acompaña el espacio sin hacer ruido, y por eso no es raro que quienes la tienen en su cuarto hablen de una experiencia diferente, más cómoda, más tranquila, como si la planta aportara algo más que solo presencia, algo que no se ve directamente, pero que sí se percibe en el ambiente. Con el paso del tiempo, esta planta también ha ido ganando un lugar especial en el conocimiento popular, no solo por su resistencia o su belleza,
sino por los distintos usos que muchas personas le han encontrado a lo largo de los años, especialmente en remedios caseros y prácticas tradicionales que se han transmitido entre familias donde sus hojas han sido utilizadas de diferentes formas según la región, ya sea aplicadas directamente, preparadas de manera sencilla o combinadas con otros elementos comunes del hogar, lo que demuestra cómo una planta aparentemente simple puede convertirse en un recurso importante dentro de la vida cotidiana, formando parte de soluciones prácticas que nacen más de la experiencia que de lo complicado. Y aunque cada uso depende mucho de la cultura y la costumbre, lo cierto es que esa relación cercana entre la planta y las personas refuerza la idea de que no es solo algo decorativo, sino algo que ha acompañado durante mucho tiempo a quienes saben observar más allá de lo evidente. En cuanto a su cuidado, una de las cosas que más tranquilidad da es saber que no requiere atención constante, porque de hecho, uno de los errores más comunes es querer cuidarla demasiado, especialmente con el riego, ya que al ser una planta que almacena agua en sus hojas, puede pasar largos periodos sin necesidad de ser regada, y aquí es donde muchas veces menos es más, porque cuando se le da agua en exceso, el problema no tarda en aparecer, afectando las raíces y debilitando la planta. Por eso es importante entender su naturaleza, respetar sus tiempos y permitir que el sustrato se seque completamente antes de volver a regar, algo que puede parecer sencillo, pero que marca una gran diferencia en su desarrollo y en su salud a largo plazo. El tipo de sustrato también juega un papel importante. Aunque es una planta adaptable, siempre responde mejor cuando se le proporciona un suelo que drene bien, evitando que el agua se quede retenida por demasiado tiempo. Y esto se puede lograr fácilmente mezclando materiales que ayuden a mantener ese equilibrio, permitiendo que las raíces respiren y se mantengan en buen estado, porque aunque la planta sea resistente, hay ciertos límites que no conviene cruzar. Y uno de ellos es precisamente el exceso de humedad, que es prácticamente lo único que realmente puede llegar a afectarla de forma seria si no se controla. Otro de los aspectos que más llaman la atención es su capacidad para multiplicarse, porque con el tiempo comienza a generar nuevos brotes alrededor de la planta principal, llenando el espacio de una manera que parece casi natural, como si poco a poco fuera reclamando su lugar, y esto no solo permite que la planta crezca en volumen, sino que también da la oportunidad de dividirla, trasplantarla o incluso compartirla con otras personas, algo que muchas veces termina creando vínculos, porque no es raro que alguien tenga una sansevieria que viene de otra casa, de otra historia, de otro momento, y que sigue creciendo como si llevara consigo todo ese recorrido. Incluso hay quienes prefieren experimentar con distintas formas de cultivo, manteniéndola no solo en tierra, sino también en agua, donde puede desarrollarse de manera sorprendente si se le da el cuidado adecuado, cambiando el agua con cierta frecuencia y observando cómo poco a poco comienzan a aparecer las raíces, lo que demuestra una vez más la capacidad de adaptación que tiene esta planta, respondiendo de forma positiva a distintos entornos siempre que se respeten sus necesidades básicas. Y esto abre la puerta a que cada persona encuentre la manera que mejor se adapte a su espacio y a su estilo de cuidado. A pesar de su sencillez, la sansevieria también puede sorprender cuando se le brindan condiciones favorables, creciendo con mayor fuerza, desarrollando hojas más firmes y en algunos casos incluso llegando a florecer, algo que muchas personas no esperan, ya que no es lo más común, pero cuando sucede, se convierte en un momento especial, acompañado de un aroma suave que transforma el ambiente, demostrando que incluso las plantas más discretas pueden tener momentos únicos que valen la pena apreciar. Lo que hace realmente especial a la sansevieria no es solo su resistencia ni su facilidad de cuidado, ni siquiera todos los usos que se le han atribuido con el tiempo, sino la relación que se forma con ella, porque es una planta que acompaña, que permanece, que crece contigo sin exigir demasiado, y que poco a poco se convierte en parte del espacio y de la rutina,
estando presente en los pequeños momentos del día, aportando vida sin complicaciones y recordando de alguna manera que no todo lo valioso necesita ser complejo, porque a veces, en lo más simple, es donde se encuentra lo que realmente